Hay dolores que el tiempo no cura, heridas que permanecen abiertas como el día en que se abrieron. A mis 75 años he vivido muchas cosas, guerras, amores, pérdidas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que descubrí que las dos personas en quienes más confiaba en este mundo planeaban enterrarme viva. Esa tarde de octubre, escondida detrás de la puerta de mi propia biblioteca en mi cortijo de Córdoba, escuché cómo mi sobrina Lucía y su esposo Fernando discutían la mejor manera de enviarme a un asilo y quedarse con mi finca de olivos, valorada en más de 3 millones de euros. El dolor fue como si me clavaran un puñal de hielo directamente en el corazón, y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Si alguna vez has sentido la traición de alguien a quien amabas como a un hijo, por favor déjame un comentario. Me gustaría saber que no estoy sola en este dolor. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias. Me llamo Dolores Fuentes, aunque todos en el pueblo me conocen simplemente como Doña Lola. Nací en un pequeño pueblo de Jaén en 1950, hija de agricultores humildes que trabajaban tierras ajenas. Mi difunto esposo, Antonio, y yo construimos nuestro imperio del aceite de oliva con nuestras propias manos, gota a gota, cosecha tras cosecha. Pasamos de ser simples jornaleros a propietarios de una de las fincas más prósperas de toda Andalucía. Mis manos arrugadas cuentan la historia de cada olivo plantado, cada madrugada en el molino, cada sacrificio hecho por amor a la tierra y a la familia. Nunca tuvimos hijos propios, pero cuando mi hermana menor, Carmen, murió en aquel terrible accidente de tráfico en la autovía de Granada, hace más de 30 años, Lucía tenía apenas 6 años. No lo dudé ni un segundo. La acogí como si fuera mi propia hija, la única hija que el destino me permitió tener. Recuerdo perfectamente el día que Lucía llegó a nuestra finca. Era una niña pequeña, de ojos verdes enormes llenos de lágrimas y confusión, aferrándose a un osito de peluche gastado como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Mi hermana Carmen y su esposo habían muerto instantáneamente cuando un camión perdió los frenos en la bajada de Sierra Nevada. Lucía había quedado huérfana de la noche a la mañana, y Antonio y yo nos convertimos en sus tutores legales sin pensarlo 2 veces. La familia es sagrada, eso me enseñaron mis padres, y uno no abandona a la familia jamás. Los primeros años fueron difíciles. Lucía despertaba gritando en medio de la noche, llamando a su madre. Yo la acunaba entre mis brazos, cantándole las mismas nanas que Carmen le cantaba, hasta que se volvía a dormir. Poco a poco, la niña asustada se convirtió en una adolescente vivaz y luego en una joven mujer llena de vida. Le di todo lo que pude. La inscribí en el mejor colegio de Córdoba. Le pagué clases de piano y francés. Le compré vestidos bonitos para las fiestas del pueblo. Cuando cumplió 18 años, la envié a estudiar ingeniería agrónoma a la Universidad de Sevilla. Yo, que apenas había terminado la educación primaria, estaba orgullosísima de ver a mi sobrina convertirse en una profesional. Antonio y yo la esperábamos cada fin de semana con los brazos abiertos. Preparaba sus platos favoritos, salmorejo cordobés, flamenquines y su postre preferido desde niña, tocino de cielo. Mi esposo, que era un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, la llevaba a recorrer los olivares al atardecer, enseñándole los secretos de la tierra que había aprendido de su padre, y éste del suyo. Le explicaba cómo distinguir el momento exacto de la cosecha, observando el color de las aceitunas, cómo el clima de cada año afectaba el sabor del aceite, cómo nuestros árboles centenarios guardaban la memoria de generaciones. Lucía se graduó con honores en el año 2000. Recuerdo la ceremonia en Sevilla como si fuera ayer. Yo lloraba de orgullo mientras ella recibía su diploma, tan elegante con su toga y su birrete. Antonio me apretó la mano y susurró: Carmen estaría orgullosa. Después de la graduación, Lucía regresó a Córdoba y comenzó a trabajar conmigo en la finca. Fue maravilloso tenerla de vuelta, verla aplicar todos esos conocimientos modernos a nuestras tradiciones ancestrales. Implementó nuevos sistemas de riego, mejoró nuestros procesos de producción, y gracias a ella, nuestro aceite comenzó a ganar premios en concursos internacionales. Nuestra marca Olivares Fuentes se volvió reconocida en toda España y comenzamos a exportar a Francia,
Alemania e incluso Japón. Fue en una feria agrícola en Barcelona, hace ya 10 años, donde Lucía conoció a Fernando Romero. Él era un hombre apuesto, de unos 35 años entonces, con una sonrisa deslumbrante y modales impecables. Decía ser consultor agrícola, especializado en inversiones en propiedades rurales. Desde el primer momento, algo en él me incomodó. Había una falsedad en su excesiva amabilidad, una frialdad en sus ojos, a pesar de su sonrisa constante. Pero Lucía estaba enamorada, y yo, que la adoraba, quise creer que mi desconfianza era infundada. Tal vez eran solo los celos de una tía sobreprotectora que no quería compartir a su niña. Fernando comenzó a visitarnos frecuentemente en la finca. Siempre traía flores para mí, bombones de Barcelona, y elogiaba todo: los olivares, la casa, el aceite, incluso mis habilidades como cocinera. «Doña Lola», me decía con esa voz melosa que tanto me desagradaba, «usted es una mujer extraordinaria. Lucía tiene tanta suerte de tener una tía como usted». Me llamaba mamá casi desde el principio, y aunque esto debería haberme conmovido, algo dentro de mí se rebelaba contra esa familiaridad forzada. Antonio, más intuitivo de lo que muchos pensaban, me confesó una noche que Fernando le parecía demasiado interesado en los números de la finca, pero ninguno de los dos dijimos nada a Lucía. El amor la había cegado completamente. La boda se celebró en nuestra finca en junio de 2015, una ceremonia que yo misma organicé y pagué con todo el amor de mi corazón. Contraté a los mejores proveedores de toda Andalucía, un catering excepcional, un fotógrafo prestigioso de Madrid, flores frescas traídas de Valencia y una carpa enorme decorada con telas blancas y luces de hadas que convertían nuestros olivares en un escenario de cuento. Invitamos a más de 200 personas. Familia, amigos, trabajadores de la finca, medio pueblo de Córdoba. La ceremonia se realizó al atardecer, con el sol poniéndose detrás de las colinas, tiñendo todo de dorado. Lucía estaba radiante con su vestido de encaje, y cuando la acompañé al altar en representación de su padre ausente, las lágrimas corrían por mis mejillas. «Tu madre estaría tan orgullosa», le susurré. «Yo también lo estoy, mi niña». Fernando y Lucía se mudaron a una casa que yo les había comprado en el centro de Córdoba, pero venían a la finca casi todos los días. Él comenzó a involucrarse cada vez más en el negocio, haciendo sugerencias, proponiendo modernizaciones, hablando de oportunidades de expansión. Yo lo escuchaba con paciencia, pero mantenía el control firme de mis decisiones. Después de todo, había construido este imperio con Antonio, y conocía cada rincón, cada deuda, cada inversión. No iba a permitir que un recién llegado, por muy esposo de mi sobrina que fuera, cambiara lo que tanto nos había costado construir. Antonio murió hace 5 años, en 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a sacudir al mundo. Fue un infarto repentino mientras dormía. Desperté una mañana de marzo y él simplemente no despertó conmigo. Mi compañero de 50 años, el hombre que había estado a mi lado en cada batalla, cada triunfo, cada pérdida, se había ido sin despedirse. El dolor fue insoportable. Durante meses me moví como un fantasma por la casa, incapaz de encontrar sentido a nada. Lucía y Fernando se mudaron temporalmente a la finca para cuidarme, y debo admitir que su presencia fue un consuelo. Lucía me preparaba infusiones de tila, me acompañaba a misa los domingos, me obligaba a comer cuando yo no tenía hambre. Incluso Fernando parecía genuinamente preocupado, encargándose de los asuntos de la finca que yo no tenía fuerzas para manejar. Poco a poco, con el tiempo, el dolor se volvió más manejable. No desapareció jamás, pero aprendí a vivir con él, como se aprende a vivir con una cicatriz permanente. Lucía y Fernando regresaron a su casa en la ciudad, pero seguían visitándome regularmente. Yo continué dirigiendo la finca con la ayuda de nuestro capataz, Miguel, un hombre que llevaba trabajando con nosotros más de 30 años y a quien consideraba parte de la familia. La vida seguía, las aceitunas seguían madurando, el aceite seguía fluyendo, y yo seguía adelante porque eso es lo que Antonio hubiera querido. Fue en octubre del año pasado cuando todo cambió. Era un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente porque los martes siempre preparaba lentejas, el plato favorito de Antonio, aunque ya solo cocinaba para mí. Lucía y Fernando habían venido a visitarme.
cosa que últimamente hacían con más frecuencia de lo habitual. Después del almuerzo, les dije que iba a descansar un poco, que me sentía cansada. Subí a mi habitación, pero olvidé mi rosario en la biblioteca. Esas pequeñas distracciones son cada vez más comunes a mi edad. Bajé las escaleras despacio, intentando no hacer ruido para no molestar a mis invitados, y fue entonces cuando escuché voces provenientes de la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Debería haberme anunciado, debería haber entrado directamente, pero algo en el tono urgente y susurrante de sus voces me detuvo. Me quedé paralizada en el pasillo, oculta detrás del marco de la puerta, y lo que escuché a continuación destruyó mi mundo en cuestión de segundos. «Ya no podemos esperar más», decía Fernando con impaciencia. «Tiene 75 años. ¿Cuánto más crees que va a durar? Necesitamos ese poder notarial ahora, antes de que cambie de opinión, o peor aún, antes de que alguien le meta ideas en la cabeza». «No puedo simplemente pedirle que me dé un poder notarial absoluto, Fernando», respondía Lucía, y su voz sonaba angustiada, pero no por las razones correctas. Sospecharía inmediatamente. La tía Lola no es tonta. «Entonces tenemos que ser más sutiles», insistía Fernando. «Empezamos a plantar la idea de que está perdiendo la memoria, que necesita ayuda con los asuntos legales. Hablas con su médico, le pides que sugiera que sería prudente tener a alguien de confianza manejando sus finanzas. Una vez que tengamos el poder notarial, podemos vender la finca a Richard Mitchell. Él ya me confirmó que está dispuesto a pagar 3,5 millones de euros en efectivo. Nos deshacemos de la vieja enviándola a esa residencia en Málaga que vimos el mes pasado, dividimos el dinero y empezamos nuestra nueva vida. Piénsalo, Lucía. 1,5 millones para cada uno. Podríamos comprar esa villa en Marbella que te gustó, viajar por el mundo, vivir sin preocupaciones». Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Esto no podía estar pasando. No mi Lucía, no la niña que había criado, la que había mecido en mis brazos cuando lloraba por su madre muerta. «¿Y si se niega?», preguntaba Lucía, y en su voz había más miedo a perder el dinero que remordimiento por lo que estaban planeando. «¿Y si descubre lo que estamos haciendo?». «No descubrirá nada», respondía Fernando con una seguridad que me heló la sangre. «Es una anciana sola. ¿A quién va a acudir? Todos en el pueblo te adoran a ti. Eres su única familia. Si intentara decir algo, todos pensarían que está senil. Además, una vez que tengamos el poder notarial, legalmente podemos hacer lo que queramos. Firma unos cuantos papeles, la internamos por su propio bien, vendemos la propiedad y listo. En 6 meses, esto será solo un recuerdo desagradable. La residencia en Málaga cuesta 1.200 euros al mes», calculaba Lucía con una frialdad que no reconocía. «Podríamos pagarla durante unos años sin problemas, y eventualmente, bueno, a su edad, la naturaleza sigue su curso». No pude escuchar más. Subí las escaleras tan silenciosamente como pude, temblando de pies a cabeza. Entré en mi habitación, cerré la puerta con seguro y me dejé caer sobre la cama. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de rabia tanto como de dolor. Durante 50 años había trabajado esta tierra. Había sacrificado todo por construir este legado. Había acogido a Lucía cuando estaba huérfana. La había criado, educado, amado como a mi propia sangre. Y así me pagaba, conspirando para robarme todo y encerrarme en una residencia como si fuera basura que hay que esconder. El dolor era físico. Sentía como si un puño de hierro apretara mi corazón, como si 1000 cuchillos de hielo me atravesaran el pecho. Me quedé acostada en la oscuridad durante horas, llorando en silencio, sin poder creer lo que había escuchado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había fallado tan terriblemente que la niña a la que había dado todo era capaz de traicionarme así? ¿Había sido siempre Fernando, manipulándola? ¿O había algo en Lucía, alguna semilla de avaricia que yo nunca había visto, que había estado ahí todo el tiempo, esperando? Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me senté junto a la ventana de mi habitación, mirando los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista bajo la luz de la luna. Cada uno de esos árboles representaba un pedazo de mi vida, de mi amor, de mi trabajo. Los más viejos habían estado aquí cuando Antonio y yo compramos la finca, hacía ya más de 40 años. Los más jóvenes los habíamos plantado Lucía y yo, juntas, cuando ella regresó de la universidad. Le había enseñado cómo hacerlo,
cómo preparar el suelo, cómo cuidar los brotes tiernos. Habíamos reído juntas mientras trabajábamos, manchadas de tierra, felices. Pero aquella noche, mirando esos mismos olivares, supe que algo había muerto dentro de mí. El amor que había sentido por Lucía durante más de 30 años se había transformado en algo diferente, algo oscuro y doloroso. No era odio, no exactamente. Era decepción, traición, una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca sería. Y debajo de todo eso, ardiendo como brasas, había una determinación férrea. No iban a salirse con la suya. No después de todo lo que había sacrificado. No mientras quedara aliento en mi cuerpo. Durante los siguientes días, actué con normalidad. Cuando Lucía y Fernando venían a visitarme, les sonreía, les servía café, conversaba sobre el clima y la cosecha como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, mi mente trabajaba incesantemente. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas, necesitaba proteger lo que era mío y asegurarme de que, cuando llegara mi hora, mi legado quedara en las manos correctas, no en las garras de traidores y ladrones. Una mañana conduje hasta Sevilla. Le dije a Miguel, el capataz, que tenía citas médicas, pero en realidad fui a una tienda de electrónica. Entré sintiéndome como una espía en una película, completamente fuera de lugar entre tantos aparatos modernos que no entendía. Un joven vendedor se acercó a ayudarme, y después de algunas explicaciones confusas de mi parte, me vendió una grabadora digital pequeña, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. Me enseñó cómo funcionaba. Solo había que presionar un botón para grabar y otro para reproducir. Compré también 3 de repuesto por si acaso. Gasté casi 300 euros, pero valía cada céntimo. De regreso en la finca, comencé a esconder las grabadoras en lugares estratégicos. Una en la biblioteca, otra en la cocina, una tercera en el salón principal. Aprendí a activarlas discretamente cuando Lucía y Fernando venían de visita. Al principio, grabé solo conversaciones normales, nada importante, pero tenía paciencia. Sabía que eventualmente bajarían la guardia, que hablarían libremente creyendo que yo no podía escucharlos. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, capturé más de una docena de conversaciones comprometedoras. Fernando presionando a Lucía para acelerar el plan. Lucía expresando dudas, no por remordimiento moral, sino por miedo a ser descubiertos. Discusiones sobre cuánto dinero podrían obtener, sobre cómo convencerme de firmar los documentos necesarios, sobre la residencia en Málaga donde planeaban encerrarme. Cada conversación grabada era una puñalada más en mi corazón, pero también era munición para la guerra que sabía que vendría. Pero las grabaciones no eran suficientes. Necesitaba saber más. Necesitaba entender completamente su plan, conocer a todos los involucrados. Así que, aunque me dolía admitir que necesitaba ayuda externa, contraté a un detective privado. Su nombre era Carlos Mendoza, y su oficina estaba en un edificio modesto en el centro de Córdoba. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y una mirada que parecía haber visto todo en la vida. Le conté mi historia, le mostré algunas de las grabaciones y vi cómo su expresión se endurecía. Desgraciadamente, este tipo de casos son más comunes de lo que imagina doña Lola, me dijo con tristeza. Los abusos contra ancianos, especialmente cuando hay propiedades valiosas de por medio, son una epidemia silenciosa. Pero me aseguraré de conseguir toda la información que necesita. Déjemelo a mí. Carlos trabajó durante casi 2 meses. Me entregaba informes semanales que leía en la privacidad de mi habitación, cada uno más revelador y doloroso que el anterior. Fernando Romero no era consultor agrícola como decía. Había tenido varios negocios fallidos, arrastraba deudas por más de 200.000 euros y había estado involucrado en al menos 2 demandas por fraude. Su matrimonio con Lucía había sido calculado desde el principio, una búsqueda deliberada de una mujer con perspectivas de heredar dinero. Me sentí nauseabunda al leer esto. Mi pobre Lucía había sido manipulada desde el primer día, pero lo peor estaba por venir. Carlos descubrió que Fernando mantenía una relación con otra mujer, una inglesa llamada Margaret Thompson, de unos 40 años, que trabajaba como agente inmobiliaria en Marbella. Las fotografías que Carlos me mostró eran inequívocas. Fernando y Margaret besándose en la playa, entrando juntos a hoteles, cenando en restaurantes románticos. Según la investigación,
Margaret era quien había presentado a Fernando con Richard Mitchell, el empresario británico interesado en comprar mi finca. Los tres estaban confabulados. El plan era que Fernando obtuviera el poder notarial, vendiera la propiedad, se divorciara de Lucía inventando alguna excusa y se fuera a vivir a Inglaterra con Margaret y su parte del dinero. Lucía, la tonta de mi sobrina, ni siquiera sabía que estaba siendo doblemente traicionada. Cuando leí esto, por primera vez sentí algo de lástima por Lucía. Era una traidora, sí, pero también era una víctima. Fernando la había manipulado, había aprovechado su ambición y sus inseguridades, la había convertido en un instrumento de su codicia. Esto no la exculpaba, por supuesto. Ella había elegido participar en el plan, había elegido traicionarme, pero entendí que su mayor castigo no vendría de mí, sino de las consecuencias de sus propias decisiones. Con toda esta información en mis manos, supe que era hora de actuar. Necesitaba proteger mi legado, pero también quería justicia. No la venganza ciega, sino una justicia que sirviera de lección, que mostrara las consecuencias de la traición y la avaricia. Y tenía que hacerlo de manera que fuera legal e irrefutable. Contraté a Elena Jiménez, una de las mejores abogadas de Córdoba. Era una mujer joven, de unos 40 años, brillante y con una reputación impecable. Le conté toda la historia, le mostré las grabaciones, los informes del detective, todo. Elena escuchó con atención profesional, aunque vi cómo su expresión se endurecía conforme avanzaba mi relato. Lo que están planeando hacer es fraude, coerción y abuso de persona mayor, me dijo firmemente. Podríamos llevar esto a la policía ahora mismo y serían arrestados. No, le dije con calma. Quiero algo mejor que eso. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones delante de todos los que los conocen. Quiero que el pueblo entero sepa qué clase de personas son. Y sobre todo, quiero asegurarme de que mi legado vaya a donde debe ir. Elena asintió comprensivamente. Entonces necesitamos redactar un nuevo testamento, uno que sea absolutamente inquebrantable legalmente. Durante las siguientes semanas, Elena y yo trabajamos en los documentos. Redactamos un testamento completamente nuevo que revocaba cualquier documento previo. La finca de Olivares, valorada en más de 3 millones de euros, sería legada a una cooperativa formada por todos los trabajadores que llevaban más de 10 años trabajando en la propiedad. Miguel, el capataz, sería el presidente de esta cooperativa. Ellos habían sido leales, habían trabajado la tierra con amor y respeto, se habían ganado esto con creces. Además, establecí la Fundación Educativa Consuelo Martínez, nombrada en honor a mi difunta esposa de mi hermano Antonio, que otorgaría becas educativas a niños de familias campesinas de toda Andalucía. Para financiar esta fundación, destiné 500.000 euros de mis ahorros personales y los derechos sobre la marca Olivares Fuentes, una vez cubiertos los gastos operativos de la cooperativa. Mi casa, la que Antonio y yo habíamos construido, pasaría a ser la sede de la fundación. Lucía no recibiría absolutamente nada. Fernando, obviamente, tampoco. Elena se aseguró de que cada detalle fuera perfectamente legal e irrevocable. Firmamos los documentos ante notario, con 2 testigos independientes que no tenían ninguna conexión con mi familia. Hicimos varias copias que se depositaron en diferentes lugares: el despacho de Elena, mi banco y una caja fuerte que instalé en la casa. Estaba preparada, pero aún faltaba el acto final. Quería que Lucía y Fernando mostraran sus verdaderos colores delante de todo el pueblo. Quería que quedara claro para todos que yo no era una anciana senil siendo manipulada, sino que ellos eran traidores calculadores. Y la oportunidad perfecta se presentó en enero de este año. Una tarde, Lucía vino a visitarme sola, algo inusual. Traía un pastel de almendras que había comprado en mi pastelería favorita. Nos sentamos en la cocina con café, y ella parecía nerviosa, jugando con su taza sin beber. «Tía Lola», comenzó finalmente, con voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. «Fernando y yo hemos estado pensando, vas a cumplir 76 años en febrero. ¿Qué te parece si organizamos una gran fiesta? Una celebración de tu vida, de todo lo que has logrado. Invitamos a todo el pueblo, a todos tus amigos, hacemos una fiesta por todo lo alto». Inmediatamente supe lo que estaba pasando. Esta sería la trampa, el momento elegido para hacerme firmar el poder notarial delante de testigos, presentándolo como un acto de amor y cuidado.
«Qué idea tan maravillosa, mi niña», le dije con la voz temblando de emoción fingida. «Me encantaría. Sabes que nunca me han gustado mucho las celebraciones, pero tienes razón. A mi edad, cada año es un regalo». Los ojos de Lucía brillaron con un alivio que me dio náuseas. Había picado el anzuelo. Durante las siguientes semanas, Lucía y Fernando se dedicaron a organizar lo que ellos llamaban mi fiesta de celebración de vida, pero que yo sabía era mi funeral prematuro. Alquilaron una carpa enorme que instalaron entre los olivares, contrataron un catering de Sevilla, una banda de flamenco de Granada, decoradores de Málaga. Gastaron una fortuna, mi fortuna sin duda, pero los dejé hacer. Invitaron a más de 300 personas, todos los trabajadores de la finca y sus familias, vecinos del pueblo, antiguos socios comerciales, hasta el alcalde de Córdoba. La fecha elegida fue el 14 de febrero, el día de San Valentín. Una fecha especial para honrar el amor que has dado a tantos, me explicó Lucía con lágrimas falsas en los ojos. Yo asentí emocionada, mientras por dentro mi corazón se endurecía como piedra. Elena y yo teníamos nuestro propio plan perfectamente coordinado. Ella estaría presente en la fiesta, como mi invitada personal, aunque Lucía y Fernando no sabían que era mi abogada. Carlos, el detective, también estaría allí, camuflado como un trabajador del catering. Habíamos preparado un sistema de sonido independiente del que usarían para la música, escondido en la casa. Y yo tenía todas las grabaciones cargadas en un dispositivo listo para reproducir. Todo estaba preparado para el gran final. El 14 de febrero amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube. El clima en Córdoba a mediados de febrero puede ser impredecible, pero ese día era como si el universo conspirara para darme el escenario perfecto para mi acto de justicia. Los preparativos comenzaron temprano. Llegaron los decoradores a primera hora, transformando mi finca en algo irrecognoscible. Colgaron miles de luces blancas de los olivos, instalaron mesas con manteles blancos, crearon un escenario para la banda, y en el centro de todo, colocaron una mesa principal elevada donde supuestamente yo me sentaría como la homenajeada. Me vestí con cuidado esa tarde. Elegí un traje azul marino que Antonio me había regalado años atrás, me puse las perlas que habían sido de mi madre y me arreglé el cabello en el salón del pueblo. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer de 75 años, con el rostro marcado por el tiempo y el trabajo, pero con los ojos brillantes de determinación. «Hoy es el día», me dije a mí misma. «Hoy se hace justicia». Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Vi llegar a Miguel y su familia, a todos los trabajadores de la finca con sus mejores ropas, a vecinos y amigos que había conocido durante décadas. Cada uno me abrazaba, me felicitaba, me deseaba muchos años más de vida. Si supieran lo irónico de esos deseos, considerando que los organizadores de esta fiesta habían estado planeando encerrarme en una residencia y despojarme de todo. Lucía y Fernando estaban radiantes, desempeñando perfectamente sus papeles de sobrinos devotos. Lucía llevaba un vestido verde esmeralda que yo misma le había comprado meses atrás, y Fernando un traje gris impecable. Ambos me atendían con exagerada solicitud, asegurándose de que estuviera cómoda, trayéndome bebidas, presentándome a invitados como si yo fuera una reliquia frágil que había que proteger. Cada gesto de falso cariño me revolvía el estómago, pero mantuve mi sonrisa amable y mis ojos húmedos de emoción fingida. La banda de flamenco comenzó a tocar alrededor de las 7. La música llenaba el aire, mezclándose con las conversaciones y las risas de los invitados. Sirvieron jamón ibérico de Jabugo, quesos manchegos, aceitunas de nuestros propios olivares y, por supuesto, litros de nuestro aceite de oliva premium para mojar con pan artesanal. Era una fiesta digna de una reina, una celebración perfecta, excepto que estaba construida sobre mentiras y traición. A las 8 en punto, Fernando pidió silencio. La música se detuvo y todos los invitados se giraron hacia la mesa principal donde yo estaba sentada. Lucía estaba a mi derecha, Fernando a mi izquierda, y frente a nosotros, un mar de rostros sonrientes esperaba expectantes. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, creando un escenario casi cinematográfico. «Queridos amigos», comenzó Fernando con voz potente y emocionada, «estamos aquí reunidos esta noche para celebrar a una mujer extraordinaria, doña Lola Fuentes,
no es solo una empresaria exitosa, no es solo la dueña de los mejores olivares de toda Andalucía, es una madre, una tía, una mentora, una inspiración para todos nosotros. Hizo una pausa dramática mientras la gente aplaudía. Yo mantuve mi sonrisa temblorosa, limpiándome lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. A sus 75 años, continuó Fernando, ha trabajado incansablemente toda su vida. Ha construido un imperio con sus propias manos, ha empleado a docenas de familias, ha sido un pilar de nuestra comunidad, pero sobre todo, ha sido un ejemplo de generosidad y amor incondicional. Lucía tomó el micrófono a continuación. Su voz temblaba, y me pregunté si parte de esa emoción era genuina, si quedaba algo de la niña que había sido escondida bajo la mujer codiciosa en que se había convertido. Tía Lola, dijo mirándome directamente a los ojos, no encuentro palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Cuando perdí a mis padres, tú me diste un hogar. Cuando era una niña asustada, tú me diste amor. Cuando necesité educación, tú me la pagaste sin pensarlo 2 veces. Todo lo que soy hoy, te lo debo a ti. Las lágrimas corrían por sus mejillas y me pregunté cómo podía llorar así mientras planeaba traicionarme tan vilmente. La multitud estaba conmovida. Vi pañuelos sacándose de bolsillos, vi ojos húmedos por todas partes. Miguel, el capataz, tenía la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo la emoción. La esposa de uno de nuestros trabajadores más antiguos sollozaba abiertamente. Todos estos años trabajando juntos, construyendo algo hermoso, y ahora presenciaban lo que creían era un tributo de amor, cuando en realidad era el preludio de un robo. Por eso, continuó Lucía, hemos querido hacer algo especial esta noche. Hizo una señal a Fernando, quien sacó un sobre grande de cuero marrón de su maletín. Tía Lola, sabemos que estás cansada. Has trabajado toda tu vida, te mereces descansar. Fernando y yo hemos estado hablando con abogados y contadores, y hemos preparado algunos documentos que te van a hacer la vida mucho más fácil. Fernando tomó el micrófono nuevamente. Doña Lola, lo que tenemos aquí es un poder notarial que le permitirá a Lucía, que la ama como a una madre, encargarse de todos los aspectos tediosos del negocio. Las facturas, los impuestos, las negociaciones con compradores, todo el papeleo aburrido. Usted podrá finalmente disfrutar de sus años dorados sin preocupaciones, sabiendo que su sobrina, que es ingeniera agrónoma y conoce este negocio como la palma de su mano, está cuidando de todo. La multitud murmuraba aprobadoramente. Escuché comentarios de «¡Qué niña tan buena! ¡Qué suerte tiene doña Lola de tener una familia así!». Si supieran que ese documento no era simplemente para ayudarme con el papeleo, sino un instrumento legal que les daría control total sobre mi propiedad, mis cuentas bancarias, mi vida entera. Fernando abrió el sobre y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa frente a mí, junto con una pluma estilográfica de plata. «Son solo unas firmas, doña Lola», dijo con esa sonrisa que ahora veía como la de un tiburón. «Y podrá descansar tranquila sabiendo que está en buenas manos». Tomé los documentos con manos temblorosas, pero no de nerviosismo, sino de rabia contenida. Los hojeé lentamente, como si intentara comprender qué decían. Eran efectivamente poderes notariales amplísimos que les darían control total sobre todo. Mis propiedades, mis cuentas bancarias, incluso decisiones médicas sobre mi persona. Con esto firmado, podrían literalmente hacer lo que quisieran conmigo, y yo no tendría ningún recurso legal. «No sé», dije con voz débil y confundida, interpretando perfectamente mi papel. «Son muchas páginas. No entiendo bien todo este lenguaje legal». «No se preocupe, tía», intervino Lucía dulcemente, colocando su mano sobre la mía. Esa mano que yo había sostenido cuando aprendía a caminar, que había curado cuando se caía de niña, que había estrechado con amor miles de veces durante 30 años. Ahora esa misma mano me empujaba para firmar mi propia sentencia. Es todo estándar. Solo dice que yo puedo ayudarte con los asuntos del negocio. Nada más. Confía en mí. Confía en mí. Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Miré a mi alrededor, a todos esos rostros expectantes. Miré a Lucía y Fernando, con sus expresiones de preocupación fingida, y entonces tomé la pluma. «Bueno», dije con voz temblorosa, «si tú dices que está bien, mi niña. Siempre has cuidado de mí desde que Antonio murió. No sé qué haría sin ti.
Vi cómo los ojos de Fernando brillaban de triunfo. Vi cómo Lucía exhalaba con alivio. Acerqué la pluma a la primera página, al espacio donde debía firmar. Y entonces, como si fuera una idea que acababa de ocurrírseme, levanté la vista y dije con inocencia: «Pero antes de firmar, ¿no deberíamos escuchar a mi abogada? Ella podría explicármelo mejor». La confusión cruzó los rostros de Lucía y Fernando como nubes en un cielo despejado. «¿Tu abogada?», preguntó Lucía con voz tensa. «Tía, tú no tienes abogada. ¿De qué hablas?» «Sí tengo», respondí con una sonrisa. «Se llama Elena Jiménez y está aquí en la fiesta». «Elena, ¿puedes venir, por favor?». Elena, que había estado esperando discretamente entre la multitud, se abrió paso hasta la mesa principal. Llevaba un traje negro de negocios y un maletín de cuero. La expresión de Fernando pasó de confusión a preocupación cuando vio la apariencia profesional de Elena. «Buenas noches a todos», saludó Elena con voz clara y profesional. «Soy Elena Jiménez, abogada colegiada de Córdoba, y represento a doña Dolores Fuentes desde hace varios meses». El silencio que siguió era tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Los murmullos confundidos de la multitud se apagaron. Todos los ojos estaban fijos en nosotras. «Doña Lola me contrató el pasado octubre», continuó Elena, «después de que descubriera algo muy perturbador. Algo que creo que todos los aquí presentes tienen derecho a saber, considerando que muchos de ustedes han dedicado años, incluso décadas, a trabajar estas tierras». Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «En esta carpeta tengo documentos, grabaciones y evidencia fotográfica de una conspiración para cometer fraude, abuso de persona mayor y apropiación indebida». El color drenó del rostro de Lucía. Fernando se puso de pie bruscamente, derribando su silla. «¡Esto es ridículo!», exclamó con voz demasiado alta. «¿Qué clase de broma es esta? Doña Lola está claramente confundida. Probablemente esta mujer se está aprovechando de su edad». «Silencio», dije, y mi voz salió con una fuerza que sorprendió incluso a mí misma. Ya no era la anciana confundida y frágil. Era la mujer que había construido un imperio, la mujer que había sobrevivido décadas de trabajo duro, la mujer que no iba a dejarse robar por nadie. «Siéntate, Fernando. Y tú también, Lucía. Vamos a aclarar algunas cosas delante de todos estos testigos». Elena sacó un pequeño reproductor de audio conectado al sistema de sonido que Carlos había instalado previamente. «Con el permiso de doña Lola», anunció, «voy a reproducir algunas grabaciones que ella misma obtuvo en su propia casa durante los últimos meses». Presionó el botón de reproducción, y la voz de Fernando llenó el aire nocturno a través de los altavoces. «Ya no podemos esperar más. Tiene 75 años. ¿Cuánto más crees que va a durar? Necesitamos ese poder notarial ahora, antes de que cambie de opinión». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos ahogados. Vi cómo los trabajadores se miraban entre sí con horror e incredulidad. La grabación continuó, implacable, revelando cada detalle sórdido del plan: la residencia en Málaga donde planeaban encerrarme, la venta de la finca a Richard Mitchell, la división del dinero. Cuando la voz de Lucía surgió de los altavoces diciendo, y eventualmente, bueno, a su edad, la naturaleza sigue su curso, un grito colectivo de indignación brotó de la multitud. «¡Apaga eso!», gritaba Fernando, intentando llegar al reproductor, pero Miguel y otros 2 trabajadores se interpusieron físicamente. Fernando retrocedió, su rostro ahora rojo de ira y vergüenza. Lucía estaba llorando, pero estas lágrimas eran diferentes a las anteriores. Estas eran lágrimas de pánico, de miedo, de humillación. «Tía Lola, por favor», suplicaba entre sollozos. «Puedo explicarlo. No es lo que parece. Fernando me presionó. Yo no quería». «¿No querías?», la interrumpí con voz dura como el acero. «Te escuché, Lucía. Te escuché calcular cuánto costaría mantenerme encerrada en una residencia. Te escuché planear cómo dividirías mi dinero. No me hables de lo que no querías». Me puse de pie, apoyándome en la mesa. Todos los ojos estaban fijos en mí. «Cuando tenías 6 años y llegaste a mi puerta huérfana y asustada, te acogí sin dudarlo. Te di un hogar, una familia, una educación. Te traté como a la hija que nunca pude tener. Te enseñé todo lo que sabía sobre esta tierra, sobre este negocio que construí con mis propias manos y las de mi difunto esposo. ¿Y así me pagas? ¿Conspirando para robarme todo y encerrarme como si fuera basura? Pero aún hay más», intervino Elena. Sacó otra serie de documentos y fotografías.
La señora Fuentes contrató a un investigador privado para conocer el alcance completo de esta conspiración. Comenzó a pasar fotografías entre la multitud. Eran las imágenes de Fernando con Margaret Thompson, besándose, abrazándose, entrando a hoteles juntos. Fernando Romero ha estado manteniendo una relación con una agente inmobiliaria británica llamada Margaret Thompson. Ella fue quien conectó a Fernando con el comprador inglés, Richard Mitchell. El plan era que Fernando obtuviera el control de la propiedad, la vendiera, se divorciara de Lucía con alguna excusa y se fuera a Inglaterra con su amante y su parte del dinero. Lucía se giró hacia Fernando con una expresión de shock absoluto. «¿Qué?», susurró. «Fernando, dime que eso no es verdad. Dime que no me estabas». Pero Fernando ya no intentaba defenderse. Sabía que estaba atrapado. Su rostro había pasado de rojo a pálido, y sus ojos buscaban frenéticamente alguna salida, alguna manera de escapar de esta pesadilla pública. «Además», continué yo, recuperando la atención de todos, «quiero que sepan que Fernando Romero no es quien dice ser. No es consultor agrícola exitoso. Es un estafador con deudas por más de 200.000 euros y con historial de fraude. Ha estado buscando deliberadamente mujeres con dinero o expectativas de heredar para robarles. Lucía fue solo otra víctima, aunque una víctima que decidió convertirse en cómplice». La multitud estaba en shock. Miguel tenía lágrimas de rabia en los ojos. Una de las trabajadoras más antiguas, Carmen, que había conocido a Lucía desde que era niña, sollozaba abiertamente diciendo: «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a doña Lola?» «Ahora», dijo Elena con voz clara, «procederé a leer el verdadero testamento de doña Dolores Fuentes, redactado y firmado legalmente ante notario el pasado noviembre». Abrió un documento oficial con sellos y firmas. «Por medio del presente documento, yo, Dolores Fuentes Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento previo y declaro lo siguiente como mi última voluntad». Elena leyó cada línea del testamento mientras la multitud escuchaba en silencio absoluto. Cuando llegó a la parte donde donaba la finca a una cooperativa formada por los trabajadores, escuché exclamaciones ahogadas de sorpresa y emoción. Miguel se cubrió la cara con las manos, sus hombros sacudiéndose con llanto silencioso. Cuando Elena mencionó la Fundación Educativa Consuelo Martínez y su propósito de otorgar becas a niños campesinos, vi cómo varios de los trabajadores con hijos pequeños se abrazaban entre sí, llorando. «La señorita Lucía Moreno Fuentes», continuó Elena con voz firme, «queda explícitamente excluida de este testamento por las razones que esta noche se han hecho evidentes. No recibirá ni un solo euro de la herencia de doña Dolores Fuentes». Lucía se había derrumbado en su silla, su cabeza entre las manos, sollozando desconsoladamente. Ya no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Estas eran lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido absolutamente todo: su herencia, su reputación, su matrimonio, su dignidad. Fernando intentó una última jugada desesperada. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Esta mujer está senil. Los están manipulando. Estos documentos no pueden ser legales». Se giró hacia la multitud buscando apoyo. «Piénsenlo. Una mujer de 75 años que vive sola, fácilmente influenciable. Esta abogada probablemente la convenció de hacer todo esto». Pero su actuación desesperada no funcionó. La gente que me conocía desde hacía décadas, que había trabajado conmigo año tras año, que había visto mi mente aguda manejando cada aspecto del negocio, incluso después de la muerte de Antonio, no se dejó engañar. «Yo he trabajado para doña Lola durante 32 años», dijo Miguel dando un paso adelante, su voz rota por la emoción. «La he visto tomar decisiones difíciles, manejar crisis, negociar con compradores internacionales. Su mente es tan aguda como siempre. Lo que está senil aquí es tu moral, Fernando». Varios otros trabajadores corearon su apoyo, algunos avanzando amenazadoramente hacia Fernando, que retrocedió instintivamente. «Hay algo más que deberían saber», intervino Elena. «Doña Lola y yo hemos presentado esta evidencia ante las autoridades. Fernando Romero será investigado por intento de fraude y abuso de persona mayor. Dependiendo de cómo proceda la investigación, podría enfrentar cargos criminales». El pánico en el rostro de Fernando era palpable ahora.
Sin decir una palabra más, se giró y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia el estacionamiento. ¡Cobarde!, le gritó alguien. ¡Rata!, gritó otro. La gente se apartaba de él con asco mientras huía, dejando atrás a Lucía, quien permanecía sentada, destruida, en la mesa principal. Me acerqué a ella lentamente. Me miró con ojos rojos e hinchados, la cara manchada de rímel corrido. «Tía Lola», susurró con voz rota. Lo siento tanto. Yo no sé qué me pasó. Fernando me convenció de que era lo mejor, de que te estábamos ayudando, de que era justo porque yo había sacrificado años cuidando de ti». Su voz se quebró en sollozos. La miré durante un largo momento. Parte de mí, la parte que la había amado como a una hija durante 30 años, sentía el impulso de abrazarla, de consolarla, de perdonarla. Pero otra parte, la parte que había escuchado cada palabra venenosa, que había visto la frialdad con la que planeaba mi encierro, que había leído sobre cómo calculaba cuánto tiempo viviría yo encerrada, esa parte era inquebrantable. «Lucía», le dije finalmente con voz firme pero no cruel, «tuviste innumerables oportunidades de hacer lo correcto. Cada vez que te sentabas a planear mi robo, cada vez que hablabas con Fernando sobre encerrarme, cada vez que calculabas cuánto ganarías con mi sufrimiento, tenías la oportunidad de detenerte, pero elegiste continuar. No puedo perdonar eso. No lo haré». Me giré hacia la multitud. «La fiesta ha terminado. Les agradezco a todos por venir, aunque las circunstancias no resultaron ser lo que esperaban». La gente comenzó a dispersarse lentamente, pero no sin antes acercarse a mí uno por uno. Miguel me abrazó con fuerza, temblando. «Gracias, doña Lola», susurró. «Gracias por todo, por confiar en nosotros, por darnos esta oportunidad». Su esposa, Rosa, me besó ambas mejillas con lágrimas en los ojos. «Vamos a cuidar esta tierra como si fuera nuestra propia familia», me prometió. «Como usted nos ha cuidado a nosotros todos estos años». Uno por uno, los trabajadores y sus familias se acercaron a expresar su gratitud, su shock por lo descubierto, su apoyo inquebrantable. Algunos me contaron cómo Lucía y Fernando les habían preguntado cosas extrañas en las últimas semanas, tratando de evaluar cuánto valdría la finca, cuántos trabajadores había, detalles que ahora cobraban un sentido siniestro. Carmen, la trabajadora que había llorado antes, me dijo: «Yo cuidé a esa niña cuando era pequeña. Le di galletas en esta misma cocina. Nunca imaginé que pudiera convertirse en eso». Cuando finalmente todos se fueron, quedamos solo Elena, Carlos el detective, quien reveló su identidad, Lucía sentada en la mesa principal como una estatua rota, y yo. Elena se acercó y puso su mano en mi hombro. «¿Está bien, doña Lola?» «Estaré bien», respondí, aunque no estaba completamente segura si era verdad. «Gracias, Elena, por todo. No podría haber hecho esto sin ti». «La justicia se hizo», respondió ella firmemente, «y su legado está seguro. Eso es lo importante». Carlos también se despidió, dejándome su tarjeta por si necesitaba algo más. «Espero que encuentre paz, señora», me dijo con sincera compasión. Me giré hacia Lucía una última vez. Ella seguía sentada allí, mirando al vacío, su vestido verde arrugado, su maquillaje destrozado. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Lucía», le dije suavemente, «tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas de tu casa. Elena ya ha comenzado los trámites de desalojo. La casa está a mi nombre, como recordarás. Después de eso, no quiero volver a verte. No intentaré presentar cargos criminales contra ti porque aún recuerdo a la niña que fuiste, pero nuestra relación termina aquí, definitivamente». Ella asintió sin decir palabra, sin siquiera mirarme. Se levantó lentamente, tambaleándose un poco, y comenzó a caminar hacia su coche. La vi alejarse bajo las luces de hadas que aún colgaban de los olivos, una figura solitaria y derrotada. Parte de mí sintió lástima, parte de mí no sintió nada. Elena se quedó conmigo esa noche, preocupada de dejarme sola después de tanto estrés emocional. Preparamos té de manzanilla y nos sentamos en la cocina, en silencio por largos momentos. «¿Alguna vez duda de haber hecho lo correcto?», me preguntó eventualmente. Pensé cuidadosamente antes de responder. «No dudo de haber hecho lo correcto legal y moralmente», dije finalmente. «Ellos planeaban robarme, encerrarme, básicamente enterrarme viva. Merecían ser expuestos y enfrentar consecuencias. ¿Pero me duele? Sí,
Me duele terriblemente. Pase lo que pase, la amé como a una hija durante 30 años. Ese amor no desaparece de la noche a la mañana, aunque haya sido traicionado. Elena asintió comprensivamente. El dolor es evidencia de que usted es una buena persona, doña Lola. Una persona sin corazón no sentiría nada. Pero hizo lo que tenía que hacer, no solo por usted, sino por todos esos trabajadores que dependen de esta finca, por los niños que se beneficiarán de la fundación, por el legado que usted y su esposo construyeron. Tenía razón, por supuesto. A la mañana siguiente, desperté temprano como siempre. Los efectos de la fiesta aún eran visibles. La carpa, las mesas, las decoraciones que parecían tristemente fuera de lugar a la luz del día. Contraté a una empresa de limpieza para que retirara todo. No quería ningún recordatorio de esa noche. En los días siguientes, las noticias de lo ocurrido se extendieron por todo Córdoba y los pueblos vecinos como fuego en paja seca. Era el único tema de conversación en los mercados, en los cafés, en las iglesias. Algunas personas expresaban admiración por cómo había manejado la situación. Otras simplemente chismorreaban. Escuché todo tipo de versiones distorsionadas de los eventos, cada una más dramática que la anterior. Lucía y Fernando desaparecieron de Córdoba. Según escuché después a través del capataz Miguel, quien mantenía contacto con algunos conocidos en común, se habían separado inmediatamente después de aquella noche. Lucía aparentemente regresó a Sevilla, donde tenía algunos amigos de la universidad, tratando de reconstruir su vida lejos de la vergüenza. Fernando desapareció por completo, probablemente huyendo de sus deudas y de la investigación criminal que Elena había iniciado. Su relación con Margaret Thompson, según Carlos me informó después, también terminó cuando ella descubrió que el plan había fallado y no habría dinero. La cooperativa de trabajadores se formalizó legalmente en marzo. Tuvimos una reunión en la finca donde Miguel fue elegido presidente por votación unánime. Vi las caras de estos hombres y mujeres, muchos de los cuales habían trabajado estas tierras durante décadas, algunos desde que sus padres trabajaron aquí, brillando con orgullo y responsabilidad. «Vamos a honrar su confianza, doña Lola», me prometió Miguel con voz emocionada. «Esta finca va a prosperar. Vamos a cuidarla como usted la cuidó, como don Antonio la cuidó». Y cumplieron su promesa. En los meses siguientes, la cooperativa no solo mantuvo la calidad de nuestro aceite, sino que la mejoró. Implementaron nuevas técnicas agrícolas sostenibles, expandieron nuestros mercados de exportación y el nombre Olivares Fuentes se volvió aún más prestigioso. Me mantuve involucrada como consejera, visitando la finca regularmente, pero ya no con el peso de la responsabilidad total sobre mis hombros. Era liberador. La Fundación Educativa Consuelo Martínez abrió oficialmente en septiembre del mismo año. Mi casa, la casa que Antonio y yo habíamos construido con tanto amor, se transformó en las oficinas de la Fundación. Mi habitación, donde había pasado tantas noches llorando después de descubrir la traición de Lucía, ahora era una sala de reuniones donde se revisaban solicitudes de becas. La cocina donde había preparado miles de comidas, donde había alimentado a Lucía cuando era niña, ahora era donde el personal de la fundación se reunía a tomar café mientras discutían cómo ayudar mejor a los niños necesitados. La primera promoción de becados fueron 12 niños de familias campesinas de toda Andalucía, de Jaén, Granada, Sevilla, Málaga. Vi sus caras llenas de esperanza y gratitud en la ceremonia de entrega de becas y pensé en Lucía, en cómo yo le había dado esas mismas oportunidades. La diferencia era que estos niños apreciarían lo que recibían, lo honrarían trabajando duro y devolviendo ese apoyo a sus comunidades. Yo me mudé a un apartamento pequeño, pero cómodo en el centro de Córdoba, cerca de la catedral. Era extraño al principio, vivir en la ciudad después de décadas en el campo, pero también había algo reconfortante en ello. Podía caminar a misa cada mañana, tomar café en las plazas, ver a la gente pasar. Ya no estaba sola en una casa grande llena de recuerdos tanto hermosos como dolorosos. Han pasado 8 meses desde aquella noche de febrero, 8 meses desde que expuse la traición y recuperé el control de mi vida y mi legado. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas, si desearía haber sido más discreta, haber resuelto todo en privado sin la humillación pública. Mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento de nada. Lucía y Fernando no me traicionaron en privado.
Planearon destruir mi vida, robar el trabajo de toda mi existencia y encerrarme como si fuera un objeto molesto del que había que deshacerse. Merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones públicamente, delante de todos los que los conocían, delante de la comunidad que les había dado la bienvenida y que ahora conocía su verdadera naturaleza. Algunas noches, cuando no puedo dormir, pienso en Lucía. Me pregunto cómo está, si alguna vez piensa en mí, si siente genuino remordimiento o solo se lamenta de haber sido descubierta. Me pregunto si, en algún lugar profundo de su ser, queda algo de la niña que amé, o si Fernando y la codicia la transformaron completamente en alguien irreconocible. También pienso en las señales que quizás perdí. Hubo momentos en su crecimiento donde pude haber visto esta tendencia hacia la avaricia y no presté atención. ¿Fue error mío darle demasiado, hacerle creer que merecía todo sin trabajar por ello? Estas preguntas me atormentan a veces, pero Elena, quien se ha convertido en una buena amiga además de mi abogada, me recuerda que no puedo culparme por las elecciones de Lucía. Usted le dio amor, oportunidades, educación, me dice. Lo que ella hizo con todo eso fue su decisión, no su fracaso. Hace unas semanas recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Lucía. Mis manos temblaron al abrir el sobre. La carta era corta. Tía Lola, no espero perdón. No merezco perdón. Solo quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice. Fernando me manipuló, pero eso no es excusa. Yo elegí participar, elegí traicionarte, elegí poner el dinero por encima del amor que me diste durante 30 años. Vivo cada día con la vergüenza de lo que hice, con el dolor de haber perdido a la única madre real que tuve. Estoy en terapia, tratando de entender cómo pude llegar a ser esa persona. No pido otra oportunidad. Solo quiero que sepas que lo siento y que parte de mí desearía que aquella noche nunca hubiera sucedido, aunque sé que me salvaste de cometer un error aún peor. Con amor y arrepentimiento eterno, Lucía. Leí esa carta 3 veces. Lloré. Después la guardé en una caja junto con fotografías de cuando ella era niña, de su graduación, de su boda. No sé si alguna vez responderé. No sé si puedo perdonar, aunque entiendo que está arrepentida. El perdón es complicado. No es un interruptor que uno puede simplemente encender. Es un proceso, y aún no sé si estoy lista para comenzarlo. Lo que sí sé es que hice lo correcto. Protegí mi legado. Me aseguré de que el trabajo de mi vida beneficiara a las personas que realmente lo merecían, los trabajadores leales que habían sudado junto a mí en estos campos, los niños que necesitaban oportunidades educativas para escapar de la pobreza. Expuse la traición y la avaricia, y al hacerlo, tal vez salvé a otras personas mayores de sufrir el mismo destino a manos de familiares codiciosos. Miguel me visitó ayer. Trajo una botella de nuestro aceite de oliva más reciente, ganador de una medalla de oro en un concurso internacional en Italia. Para usted, doña Lola, me dijo con esa sonrisa cálida que siempre ha tenido. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Nos sentamos en mi pequeño balcón con vistas a la mezquita catedral de Córdoba, tomando café y compartiendo recuerdos. Me contó cómo la cooperativa estaba considerando expandirse, comprar tierras adicionales en la provincia de Jaén. Pero nunca olvidaremos nuestras raíces, me aseguró. Nunca olvidaremos que todo comenzó con su generosidad y su fe en nosotros. También me habló de sus nietos. Su hija mayor, que había trabajado en la finca durante veranos cuando era adolescente, acababa de tener gemelas. Las voy a traer a conocerla la próxima semana, me prometió. Quiero que crezcan escuchando historias sobre usted, sobre cómo una mujer fuerte puede construir un imperio y defenderlo con dignidad. Me emocioné al escucharlo. Este era el legado que importaba. No el dinero, no las propiedades, sino el impacto en las vidas reales de personas reales. La fundación también está prosperando más allá de mis expectativas más optimistas. Además de las 12 becas iniciales, hemos podido expandir el programa gracias a donaciones de otros empresarios agrícolas de Andalucía que se inspiraron en la historia. Ahora estamos apoyando a 25 estudiantes. Una de nuestras primeras becadas, una niña llamada María de un pueblo pequeño cerca de Granada, me escribió hace poco contándome que quería estudiar ingeniería agrónoma, igual que Lucía. Quiero devolver a mi comunidad lo que usted me está dando a mí, escribió con letra cuidadosa.
Quiero honrar a doña Consuelo y a usted trabajando duro y ayudando a otros. Cuando leí esa carta, lloré de alegría. Este era el ciclo que Antonio y yo siempre habíamos soñado. Dar oportunidades que se multiplicaran, crear ondas de bondad que se extendieran más allá de nosotros. No tener hijos propios había sido uno de los grandes dolores de mi vida, pero ahora entendía que mi legado no estaba en la sangre, sino en las vidas que había tocado, en las oportunidades que había creado, en el ejemplo que había dejado. A veces me encuentro con conocidos en el mercado o en misa que me preguntan con curiosidad mal disimulada sobre Lucía. ¿Has sabido algo de ella? Preguntan con ese tono que sugiere que realmente quieren chisme jugoso. Yo simplemente sonrío y cambio de tema. Lo que pasó entre Lucía y yo es privado ahora, a pesar de cómo comenzó públicamente. Su carta, su arrepentimiento, mi dolor continuo, todo eso es solo nuestro. El otro día, caminando por el puente romano sobre el río Guadalquivir, me encontré pensando en Antonio. Habían pasado 5 años desde su muerte, pero aún lo extraño todos los días. Me pregunté qué habría hecho él en mi situación. Antonio era un hombre más suave que yo, más inclinado al perdón, menos combativo. Probablemente habría manejado todo diferente. Pero también sé que habría estado de acuerdo con proteger nuestro legado, con asegurar que el trabajo de nuestras vidas beneficiara a quienes lo merecían. Hice lo correcto, ¿verdad, amor? Susurré al viento, mirando las aguas del río fluir debajo de mí, y en algún lugar profundo de mi corazón sentí su respuesta. Sí, mi Lola, hiciste lo correcto. He aprendido mucho en estos 75 años de vida. He aprendido que el trabajo duro y la honestidad eventualmente dan frutos. He aprendido que la familia no siempre es sangre, sino que son las personas que te apoyan, te respetan y te aman genuinamente. He aprendido que la traición, aunque dolorosa, puede ser también una oportunidad para la justicia y para fortalecer lo que realmente importa. He aprendido que el verdadero legado no se mide en euros o hectáreas de tierra, sino en las vidas que tocas y las diferencias que haces. Pero quizás lo más importante que he aprendido es esto: nunca subestimes a una anciana. La sociedad a menudo nos ve como frágiles, confundidas, fáciles de manipular. Lucía y Fernando cometieron el error de creer eso sobre mí. Vieron mi edad como debilidad, mi confianza como ingenuidad, mi generosidad como estupidez. Se equivocaron. La edad trae sabiduría, paciencia y una comprensión clara de lo que realmente vale la pena en la vida. También trae una determinación inquebrantable cuando sabes que tu tiempo es limitado y quieres asegurarte de dejar las cosas bien. No soy tonta, no soy senil, no soy una víctima. Soy una mujer que construyó un imperio con sus propias manos, que sobrevivió la muerte de su esposo, que enfrentó la peor traición imaginable y convirtió ese dolor en justicia. Soy alguien que se negó a ser robada, encerrada o silenciada. Y aunque el camino fue doloroso, aunque las cicatrices emocionales probablemente nunca sanarán del todo, estoy orgullosa de cómo manejé todo. Hay días difíciles, por supuesto. Días en que veo a una abuela con su nieta en el parque y siento una punzada de dolor, recordando cuando Lucía era pequeña y solíamos alimentar a las palomas juntas. Días en que paso por la finca y recuerdo enseñándole a distinguir las aceitunas maduras de las verdes, su risa llenando el aire. Días en que desearía que las cosas hubieran sido diferentes, que ella hubiera sido la persona que yo creía que era. Pero luego visito la fundación y veo a esos niños estudiando con dedicación, sus ojos brillando con esperanza y determinación. O voy a la cooperativa y veo a Miguel y a los demás trabajadores cuidando los olivares con amor y respeto, sabiendo que ahora son verdaderamente suyos. Y en esos momentos sé que aunque perdí a Lucía, gané algo más importante: la certeza de que mi vida tuvo significado, de que mi trabajo continuará beneficiando a otros mucho después de que me haya ido. Elena me dijo hace poco que mi historia se ha convertido en algo inspirador para otros. Aparentemente, varios abogados especialistas en derecho de ancianos la han contactado, queriendo saber más sobre el caso para ayudar a otros clientes en situaciones similares. Algunas organizaciones de protección de personas mayores le han pedido que dé charlas sobre cómo reconocer señales de abuso financiero por parte de familiares. Mi historia personal, mi dolor privado,
se ha transformado en una herramienta educativa que podría ayudar a proteger a otros. Esto me da una extraña sensación de paz. Si mi sufrimiento puede prevenir que otra anciana sea traicionada y robada por su familia, entonces tal vez todo esto tuvo un propósito mayor. Tal vez esta fue mi última lección para dejar al mundo, que los mayores merecen respeto, protección y el derecho a mantener su autonomía y dignidad hasta el final. A veces me pregunto qué le diría a Lucía si la viera ahora. He ensayado conversaciones en mi mente cientos de veces. Algunas terminan con gritos y lágrimas, otras con un silencio helado, otras con un perdón tentativo, pero la verdad es que no sé qué haría realmente. El corazón es complicado, especialmente cuando se trata de alguien a quien amaste como a tu propia hija durante 30 años. Lo que sí sé es que no quiero vivir el resto de mi vida consumida por la amargura. Ya he visto lo que el resentimiento puede hacer a las personas, cómo las marchita desde adentro. No quiero convertirme en eso. Quiero pasar mis años restantes disfrutando de las cosas simples. Un buen café por la mañana, el sol en mi rostro, conversaciones con amigos verdaderos, la satisfacción de ver mi legado florecer. Esta mañana desperté temprano como siempre. Preparé mi café, me senté en el balcón y observé cómo Córdoba despertaba lentamente. Las campanas de la catedral sonaron marcando las 7 de la mañana. Un vendedor ambulante comenzó a gritar sus mercancías en la plaza de abajo. La vida continuaba, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Pensé en todo lo que había vivido, crecer pobre en Jaén, conocer a Antonio, construir nuestro negocio desde cero, acoger a Lucía cuando quedó huérfana, verla crecer, la traición, la justicia. Ha sido una vida llena de altibajos, de triunfos y tragedias, de amor y dolor. No cambiaría nada, ni siquiera las partes dolorosas, porque todas esas experiencias me hicieron quien soy hoy. A mis 75 años, soy una sobreviviente. Sobreviví la pobreza de mi infancia, sobreviví las dificultades de construir un negocio, sobreviví la muerte de mi esposo y sobreviví la traición de quien consideraba mi hija. Cada vez que la vida intentó derribarme, me levanté. Cada vez que alguien pensó que era débil, demostré que estaba equivocado. Y seguiré haciéndolo hasta mi último aliento. Miguel me invitó ayer a la finca para la cosecha de octubre. No sería lo mismo sin usted allí, me dijo. Acepté con alegría. Me pondré mi ropa de trabajo más vieja, me ensuciaré las manos con la tierra que he amado durante tantos años, y participaré en la cosecha como lo he hecho durante décadas, porque aunque ya no soy la dueña oficial, esos olivares son parte de mí tanto como yo soy parte de ellos. También asistiré a la ceremonia de entrega de becas de la Fundación el próximo mes. Habrá 5 nuevos estudiantes uniéndose al programa. Quiero ver sus caras cuando reciban la noticia de que sus sueños educativos son posibles, que alguien cree en ellos lo suficiente como para invertir en su futuro. Quiero decirles que con trabajo duro y honestidad pueden lograr cualquier cosa, que las circunstancias de su nacimiento no definen su destino. Elena me ha sugerido que escriba mi historia completa, que la publique para que otros puedan aprender de ella. Es una historia de resiliencia, de justicia, de cómo defender lo que es correcto incluso cuando duele, me dice. He estado considerándolo. Tal vez cuando tenga más tiempo, cuando haya procesado completamente todo lo que pasó, me sentaré y escribiré cada detalle. No por venganza o para exponer públicamente a Lucía más de lo que ya fue expuesta, sino como testimonio de que los mayores no son víctimas indefensas, de que tenemos poder, voz y el derecho a ser respetados. Mientras escribo esto, mirando por la ventana de mi apartamento en Córdoba, veo una paloma posada en el alféizar. Me recuerda a las palomas que Lucía y yo solíamos alimentar cuando era niña. Por un momento, el dolor vuelve, agudo y fresco como si todo hubiera pasado ayer. Pero luego la paloma levanta vuelo, desapareciendo en el cielo azul de Andalucía, y entiendo que así es exactamente como debo vivir, no anclada al pasado doloroso, sino libre, mirando hacia adelante, confiando en el futuro. He recibido mi parte de traiciones en esta vida, pero también he recibido bendiciones incalculables. Tuve 50 años con un hombre maravilloso que me amó completamente. Construí algo de valor que sobrevivirá a mí. Toqué vidas, creé oportunidades, dejé el mundo un poco mejor de como lo encontré. Al final, eso es lo que cuenta. No sé cuántos años me quedan. A los 75, cada año es un regalo.
pero sé exactamente cómo quiero vivir los que me resten, con dignidad, con propósito, rodeada de personas que genuinamente me valoran, contribuyendo a mi comunidad, disfrutando de los placeres simples de la vida. Y si Lucía algún día encuentra el camino de regreso, si su arrepentimiento es genuino y duradero, tal vez, solo tal vez, podría haber espacio para alguna forma de reconciliación. No olvido, nunca olvidaré, pero quizás eventualmente podría haber algún tipo de perdón. Por ahora, vivo un día a la vez. Tomo mi café cada mañana agradecida de tener otro día. Visito la cooperativa y me maravillo del trabajo hermoso que están haciendo. Reviso los informes de la fundación y me emociono con cada estudiante que está logrando sus sueños. Camino por las calles de Córdoba, esta ciudad antigua que ha sobrevivido imperios y guerras, y encuentro consuelo en su permanencia. La vida me enseñó que la familia verdadera no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se forma a través del respeto mutuo, la lealtad y el amor genuino. Miguel y los trabajadores de la cooperativa son mi familia ahora. Los niños de la fundación que nunca conoceré personalmente son mi legado. Elena, que se convirtió de abogada a amiga, es mi familia. Esta comunidad que me ha apoyado durante décadas es mi familia. Y en cuanto a Lucía, ella sigue siendo una herida en mi corazón, una pregunta sin respuesta completa. ¿La amé genuinamente? Sí, con todo mi corazón durante 30 años. ¿Me traicionó profundamente? Sí, de la manera más dolorosa imaginable. ¿Puedo perdonarla algún día? Honestamente, no lo sé. Solo el tiempo dirá. Lo que sí sé con certeza es esto. Sobreviví. Me negué a ser una víctima. Luché por lo que era correcto. Protegí mi legado. Y aunque el precio emocional fue alto, muy alto, no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Esta es mi historia, la historia de una mujer de 75 años que se negó a ser robada, silenciada o descartada. Una mujer que transformó la traición en justicia, el dolor en propósito. Una historia que, espero, inspire a otros a defender lo que es suyo, a no permitir que nadie, ni siquiera la familia, los trate con desprecio o abuse de ellos. Somos más fuertes de lo que pensamos, somos más resistentes de lo que otros creen. Y nunca, nunca somos demasiado viejos para luchar por la justicia, para defender nuestra dignidad, para asegurarnos de que nuestras vidas tengan significado hasta el último momento. Esa noche de febrero, cuando todo se reveló bajo las luces de hadas en mi finca de olivos, no fue solo mi victoria personal. Fue una victoria para todos los ancianos que son subestimados, manipulados, abusados por familiares codiciosos. Fue un recordatorio de que la edad trae sabiduría, no debilidad, que los años dotan de perspectiva, paciencia y una claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Ahora, mientras el sol se pone sobre Córdoba, tiñendo las paredes antiguas de la ciudad de oro y rosa, me siento en paz. No es una paz perfecta. Hay cicatrices que siempre dolerán, pero es la paz que viene de saber que hice lo correcto, que defendí mis principios, que protegí no solo mi patrimonio material, sino también mi integridad moral. Mañana despertaré de nuevo, tomaré mi café y seguiré viviendo. Seguiré supervisando la cooperativa desde la distancia, seguiré apoyando la fundación, seguiré caminando por estas calles antiguas y seguiré siendo Dolores Fuentes, no una víctima, no una anciana frágil, sino una mujer fuerte que construyó un legado y lo defendió hasta el final. Esta es mi historia y la comparto con la esperanza de que inspire, eduque y quizás ayude a alguien más que esté enfrentando una situación similar. La traición familiar es real, el abuso de ancianos es común, pero no somos indefensos. Tenemos derechos, tenemos recursos y tenemos la fuerza para luchar. Nunca olviden eso. Nunca permitan que nadie les haga sentir que por su edad son menos valiosos, menos capaces, menos dignos de respeto. La vida que construyeron, el trabajo que hicieron, las personas que amaron, todo eso tiene valor. Y ese valor no disminuye con los años, solo se profundiza. A todos los que han llegado hasta el final de mi historia, gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi triunfo, mi lección aprendida.
Y si alguna vez se encuentran en una situación donde deben elegir entre la paz fácil y la justicia difícil, espero que recuerden mi historia y encuentren el coraje para hacer lo correcto. La justicia no siempre es suave, a menudo es dolorosa, complicada, emocionalmente agotadora. Pero al final, cuando puedes dormir por la noche sabiendo que defendiste tus principios, que protegiste lo que era importante, que te negaste a ser una víctima, ese es el mejor sueño de todos. Y así, a mis 75 años, con la sabiduría de las décadas vividas y las batallas peleadas, puedo decir honestamente, valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, valió la pena porque al final, la verdad salió a la luz, la justicia prevaleció, y mi legado está seguro en manos de quienes realmente lo merecen. Esta es Dolores Fuentes, firmando mi testimonio desde mi pequeño apartamento en Córdoba, con el sonido de las campanas de la catedral resonando en la distancia, recordándome que la vida continúa, que cada día es un nuevo comienzo, y que mientras haya aliento en mi cuerpo, seguiré viviendo con dignidad, propósito y la cabeza en alto. Que mi historia sea una lección para los codiciosos. Nunca subestimen a una anciana. Que sea un consuelo para los traicionados. La justicia es posible. Y que sea una inspiración para todos. Nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, para proteger lo que es tuyo, para vivir con integridad hasta el último día. Con gratitud por todos los que me apoyaron, con tristeza por lo que perdí, pero con esperanza por lo que creé, termino mi historia. No con un final, porque mi vida continúa, sino con un capítulo cerrado y la anticipación de los que están por venir. La vida de Dolores Fuentes no terminó aquella noche de febrero. En muchos sentidos, comenzó de nuevo, más fuerte, más sabia y más determinada que nunca a vivir cada día restante con propósito y dignidad. Y así seguiré hasta que llegue mi hora, y cuando llegue, podré partir en paz, sabiendo que dejé el mundo mejor de como lo encontré, que toqué vidas positivamente y que hasta el final viví según mis propios términos. Eso, al final del día, es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Si te identificas o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, comparte este vídeo y lleva consuelo a otras personas. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo historias que llegan al alma. Gracias por vernos.